Bueno, hermano, buenos días, hermano. Quiero darle la bienvenida a todos, hermano, y estamos un domingo más, hermano, sirviendo al Señor, hermano, y preparándonos, hermano, para compartir la palabra. Quiero darle también la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de las redes, de toda esta, de toda esta internet, de todo esto, de este mundo, hermano, que son las redes sociales. Así que también les damos la bienvenida. Y bueno, vamos a compartir la palabra, hermano. Hoy día vamos a compartir acerca, hermano, de tres cosas importantes, hermano, que realmente son importantes en la iglesia, hermano. Que son acerca, hermano, de la humildad, del amor y de la unidad, hermano, de la iglesia. Ahí sí, tenía todos los lentes empañados, así que vamos a compartir sobre esto, hermano. Creo que es algo muy importante, hermano, que siempre debe haber en la iglesia, hermano. Es una palabra que no solo es para todo, hermano, para mí también, para mi corazón, y espero que sea de bendición y pueda exponerla con humildad, con sencillez, y bueno, y hacerlo con una buena homilética, hermano, me cuesta. Estamos aprendiendo, estamos... Si cometo algún error les pido disculpas, hermano. Pero quiero que vayamos al texto base que vamos a compartir, Filipenses 2. Quiero compartir hasta el 11, pero primero voy a centrar en Filipenses 2, del 1 al 5. Y a medida que vaya avanzando, quiero terminar después con los demás versículos, hermano. Pero ese es como el texto base, hermano. Filipenses 2, del 1 al 5, hermano. Son unas palabras, hermano, maravillosas del apóstol Pablo, hermano, porque realmente para escribir esto, realmente hay que estar inspirado, hermano, por el Espíritu Santo. Se las voy a leer, hermano. Pueden pararse si gustan, por respeto a la palabra. Dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros, dice el apóstol, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Qué hermosa palabra, hermano, del apóstol Pablo, hermano. Si podemos entrar un poquito, hermano, en el contexto, ¿cierto? Yo sé que esta epístola o esta carta a los filipenses, yo sé que ustedes la conocen, hermano. Pero realmente vale la pena, hermano, extraer mucha riqueza espiritual que hay aquí, hermano. Hermano,
Esta carta fue escrita, hermano, por el apóstol a la iglesia de Filipos, ¿cierto? Y era una iglesia que se dice que estaba al norte de Grecia. Fue como una de las primeras iglesias europeas en ser como plantada, fundada. Así que fue plantada por él y bueno, también por sus colaboradores, ¿cierto? Sabíamos que Timoteo, que Silas, ¿cierto? Habían varios que colaboraban con él. Pero fue una iglesia, hermano, que fue fundada en Grecia como el norte de Grecia. Hoy en día actualmente es como Estambul. Yo viendo el mapa por ahí, que uno lo aprendí un poquito con las clases del pastor Salvador, ¿sí? Uno aprende a ver los mapas, y él nos enseña a ver los mapas. Es como el Estambul de Turquía, perdón, claro, más o menos Mesopotamia, por ahí. Y justamente Pablo, el apóstol Pablo, nos exhorta, hermano, a que vivamos en humildad. Que la vida y el camino que debemos tener, hermano, sea siempre el camino hacia la unidad de la iglesia, hermano. Y Pablo, a pesar, hermano, que estaba viviendo situaciones bien difíciles, hermano, a pesar de todo lo que estaba pasando él, porque ustedes saben que él estaba preso, hermano, ¿cierto? A pesar de la triste situación, penosa situación que estaba viviendo el apóstol, él escribe esta carta, hermano. Si vemos en los capítulos anteriores de esta epístola, nos damos cuenta que él estaba en una cárcel, preso, encadenado, hermano. Y justamente estaba encadenado, hermano, preso, por predicar el Evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Estaba preso, hermano, por hacer defensa del Evangelio de Cristo, hermano. Por hacer defensa de la verdad, hermano. Pablo no estaba preso, hermano, no estaba encarcelado, hermano, por ser delincuente, ¿cierto? Por ser un estafador, o un engañador, o un charlatán, hermano, del Evangelio. Porque sabemos que también hay ministros falsos, hermano, que sinceramente deberían estar presos, hermano. Porque realmente engañan a la gente, hermano. No estaba preso, hermano, por haberle hecho daño a alguien, ¿cierto? Sino que estaba preso, hermano, por predicar el Evangelio. Por hacer defensa, como le decía, del Evangelio. Y Pablo, aún estando en esa condición, hermano, él escribe esta carta, hermano, a los hermanos de Filipo. Y les habla y empieza así: completar mi gozo, dice él. Y cuando dice completar mi gozo, hermano, en el fondo él lo que estaba expresando era sentimientos de felicidad, hermano. Está hablando de gozo, ¿cierto? ¿Y por qué él dice completar mi gozo? Dice. Porque la verdad, hermano, que él quería ver una iglesia unida, hermano. Una iglesia en un mismo espíritu, hermano. Pero, si nos ponemos a pensar en estas palabras, dice completar, dice. O sea, algo faltaba, ¿cierto? Por algo está diciendo completar mi gozo. Algo faltaba. Algo no estaba completo, hermano. O sea, el apóstol reconoce que algo le faltaba para sentirse como pleno de alegría, ¿cierto? No es que estuviera mal, pero él quería sentirse gozoso, hermano.
gozoso de felicidad. Y justamente lo que él quería era ver una iglesia, hermano, unida, con un mismo amor, en humildad, hermano. Eso es lo que él deseaba ver. Que los hermanos estuvieran unidos en humildad, en amor, y unidos, hermano, en un mismo espíritu. Él quería ver una iglesia en un mismo pensamiento, en que todos, hermanos, pensaran y sintieran una misma cosa, hermano, en la iglesia. O sea, que todos pensaran en Cristo, hermano, en la unidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y eso implicaba, hermano, tener todos una misma mente, un mismo corazón en Cristo. Por eso que esta carta y estas palabras hablan de la unidad, del amor, de la unidad de la fe, hermano, en la cual todos debemos estar. Podríamos agregar, hermano, fraternidad, compañerismo, cariño, preocupación entre los hermanos. Eso es tener un mismo sentir. Eso es tener unidad en el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 1 dice, por tanto, dice, y aquí él lo aclara, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, dice, mi gozo. O sea, en el fondo el apóstol nos está diciendo, hermanos, que debemos ser como Cristo y que Cristo nos ha dado de alguna forma las herramientas, su Espíritu, el Espíritu Santo nos ha dado su poder para realmente, hermano, poder vivir a Cristo, hermano, y ser una iglesia unida, una iglesia en la cual podamos entre todos, hermano, poder consolarnos, poder ser afectuosos entre nosotros, hermano. Y que también debemos vivir en un mismo espíritu, ¿no? Siendo compasivos, misericordiosos, amables, por medio de Cristo, hermano. Este era el deseo del apóstol, hermano, de ver una iglesia así, con estas características, hermano. Ese era su mayor anhelo, para completar su gozo. Y ese era el consuelo que él tenía, hermano, a pesar de estar preso, hermano, a pesar de estar encadenado, hermano. Ese era su mayor alegría y su mayor consuelo y gozo, hermano. Esto es lo que vendría realmente a completar su gozo, hermano. Y de hecho, desde ya en otras cartas, en otras epístolas, como por ejemplo la epístola a los romanos, la carta a los romanos, también él dice, unánimes entre vosotros, para ver el contexto, ¿cierto?, de sus palabras. Unánimes entre vosotros, no altivos, dice, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12:16. Ahí ya también él está, y de hecho casi en todas sus cartas está hablando estas cosas, hermano. En el lenguaje actual, y miren qué interesante, dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde y a los demás. No se crean más inteligentes que los demás.
Pucha, hermano, ¿qué cuesta esto? No es fácil a veces, hermano. Sobre todo cuando a veces Dios te da una tremenda inteligencia, te siente a veces más que los demás. Pero qué lindo es cuando uno se encuentra a veces con gente, hermano, que puedan ser muy inteligentes y pueden tener una tremenda profesión, pero son sencillos y humildes. Eso le da más valor, hermano, a la persona. Por esto Pablo en esta epístola, hermano, nos exhorta a la humildad, hermano, al amor, a no más creernos, a no creernos más de lo que somos, hermano. Romanos 12:3, se los voy a leer, hermano. Anote estos textos porque realmente en Romanos 12:3 dice: digo pues, hablando aquí el apóstol, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengamos, hermano, un más alto concepto del que realmente debemos tener, sino que siempre seamos humildes, siempre mirando al hermano como superior a ti, hermano. Qué lindo es, hermano, cuando uno... Eso es humildad, hermano. Claro, para el mundo la humildad es sinónimo de inferioridad. Pero para Dios, hermano, es una virtud, ¿cierto? Un don maravilloso que todo ser humano puede tener, hermano, y cultivar en su vida. Pero no todos quieren cultivar eso. Y eso es lo que vamos viviendo un poquito. Después en el versículo 2 dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se los voy a leer hasta el 5, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y pone como ejemplo a quién? A Cristo Jesús, a nuestro Señor, hermano. Pablo, hermano, presenta en estas palabras, hermano, en estos versículos, cómo realmente debe vivir un cristiano, hermano. ¿Cuáles deben ser las normas y conductas que realmente debe tener un verdadero cristiano, hermano? No una persona religiosa, porque sabemos, hermano, que los religiosos, hermano, la hipocresía, hermano, les chorrea. Aquí está hablando realmente cuál debe ser la verdadera conducta de un hijo de Dios, hermano. De una persona que realmente ha nacido de nuevo. Que ha tenido no solo un encuentro personal con el Señor, sino que también ha renovado, como decía la canción, su mente. Ha renovado su corazón. Como oró nuestra hermana Pamela, ¿cierto? Que Él puede realmente renovar, hermano, nuestro corazón, nuestra mente. Y Pablo, a pesar de estar preso, hermano, privado de libertad, hermano, y piensen, hermano, que las cárceles en ese tiempo
no eran las cárceles de oro. Ahora, ¿ustedes vieron las noticias, hermano? Las cárceles que hay ahora en el sur, con camas de masaje, hermano. Y no voy a decir otras cosas más, hermano, pero baños de primera. Hermano, el apóstol acá, hermano, está en la cárcel, hermano, donde había hasta ratones, hermano. Frío, barro, humedad, hermano. Y así todo, hermano, él escribe esta carta, hermano, preocupado de la iglesia y de todas las iglesias, en este caso de la iglesia de Filipos, ¿cierto? Se dio el tiempo, hermano, él, de escribir, hermano, esta carta, esta epístola en la cárcel, hermano. Se dice por ahí que también lo ayudó Timoteo, Sila, más Timoteo, que lo iba a ver, le llevaba cosas, hermano, y va muy bien un poquito de eso también, hermano. La cosa es que el apóstol se agradaba, hermano, y su gozo era saber, hermano, que el Evangelio de Cristo, hermano, estaba actuando, hermano, en las vidas de las personas, en las vidas de los creyentes, en la iglesia, hermano. Qué cosa más linda es ver, hermano, un hermano cuando llega nuevito, hermano, y después tú lo ves orando, hermano, y te sorprendes. Es lo que me ha pasado a mí y con mi esposa. Y ver una hermana que llegó porque el Señor la trajo y verla, hermano, con ora, y uno dice, realmente tiene el Espíritu Santo. Porque para orar así, realmente tienes que tener el Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio. Y eso, hermano, realmente alegra. Yo creo que por eso el apóstol, hermano, se alegraba tanto, se gozaba. Porque yo algo alcanzo a percibir, hermano, de ver un hermano o una hermana cómo crece en la fe y ora, y se planta acá y ora el Señor. Bueno, y todos, ¿cierto? Todos. Yo creo que el apóstol, ese era su gozo, hermano. Ver a la gente transformada, hermano. Ver una iglesia unida. Eso él lo motivaba, hermano, a pesar de tantas circunstancias que estaba viviendo, hermano. En la cárcel. No solo en la cárcel, hermano. Conocemos la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Persecuciones, apedreado, perseguido, hermano, calumniado, tuvo que lidiar con falsos hermanos. Vivió muchas cosas, hermano. Por eso el hermano le escribe esta carta a la iglesia de Filipos. La humildad, el amor, la unidad. Por eso en el versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Qué importante, hermano, es esto. Aquí vemos un apóstol que, a pesar de todo lo que está pasando, hermano, él se alegraba, hermano, de saber que la iglesia estaba unánime, que todos podían estar sintiendo una misma cosa, hermano. Y esto es importante, hermano. Es importante en la iglesia, hermano, tener un mismo sentir, tener un mismo pensar. Se puede llegar, hermano. Cuando está Cristo en medio, se puede llegar a una unidad, hermano, en la fe. No es que todos andemos haciendo lo mismo, pero a pesar de que hacemos tantas cosas y somos tan distintos todos, hermano, ¿cierto? Todos tenemos aquí distintos caracteres, distintas emociones a veces, pero a pesar de todo eso, hermano, podemos en Cristo estar unidos, hermano.
Y eso es la unidad de la fe, hermano. Esa es la unidad en un mismo espíritu. Estar en un mismo propósito. Tener la mente y el corazón de Cristo, hermano. Y eso nos va a llevar, hermano, a que realmente nos amemos los unos con los otros. Sin diferencias. De ningún tipo, hermano. Ni social, ni material, ni físicas. Sino que todos siendo iguales, hermano. Amándonos. Aceptándonos, hermano. Teniendo amor entre nosotros, hermano. Y también con nuestro prójimo, obvio, ¿cierto? Esto, hermano, si logramos llegar a esta unidad, hermano, hacer así, vamos a poder, hermano, crecer como iglesia. Sin poner en peligro, hermano, la falta de amor. Sin poder poner en peligro, hermano, la unidad del cuerpo de Cristo, hermano. El apóstol en el fondo lo que está diciendo es, vivan en armonía, por ponerle otras palabras, ¿cierto? Vivan en armonía, amándose los unos a los otros, unidos en todo, hermano. Si uno le ocurre algo, algún accidente, alguna cosa, hermano, sintámoslo como que nos pasó a nosotros, hermano. Si algún hermano cae en desgracia, hermano, ponernos en el lugar del hermano. ¿No? Lo importante es tomar al hermano y crecer con él. ¿No? Y llevarlo para que también él madure y crezca en la fe. Cometeremos errores a veces, pero sigamos adelante, hermano, a la unidad del cuerpo de Cristo, hermano. Así que eso es importante, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ponernos siempre de acuerdo, hermano, en lo que pensamos y en lo que deseamos, hermano. La iglesia de Filipo, hermano, era una iglesia en general buena. No era como la iglesia de Corinto, ¿cierto? No tenían tantos problemas como los corintios, ¿cierto? En general la iglesia de Filipo era una iglesia buena. Era una iglesia que ayudó mucho al apóstol en sus prisiones. Fue una iglesia generosa. Apoyó al apóstol con ofrendas, ¿cierto? Lo apoyó en los momentos difíciles. Y él reconoce eso. Si ustedes pues leen la carta, ustedes se dan cuenta que él reconoce esas cosas. Pero también la iglesia de Filipo tenía sus debilidades también, hermano. Y una de esas debilidades podría ser tal vez el orgullo y las divisiones a veces. Por eso que en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir que habían algunas diferencias, ¿cierto? Habían situaciones. Habían por ahí algunos a lo mejor que predicaban por contienda, por vanagloria. No lo hacían con humildad. Así que aquí vemos al apóstol, hermano, exhortando a la iglesia a realmente, si tú predicas, si tú eres un cristiano, hermano, que evangeliza y que habla a la gente, hermano, nunca debes hacerlo para pelear, para denostar. ¿Ah? Por eso que la primera frase en ese versículo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
en palabras más sencillas, hermano, es que nada hagamos, hermano, por orgullo, o por pelear, o por contender. ¿Y sabes por qué decía esto el apóstol? Porque la verdad, hermano, que si hay gente que toma así el cristianismo, porque la hay también, ¿cierto? Primero, hermano, esa gente, hermano, o ese tipo de cristianos no va a llegar a ningún lado. Ni menos van a ganar una vida para el Señor, hermano. El predicar el Evangelio así, hermano, de esta forma, peleando y contendiendo, y de forma vanagloriosa, hermano, en vez de ganar a la gente se va a espantar, hermano. Y se van a poner o más rebeldes o se van a ir en contra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque estás usando mal el Evangelio. No va a haber arrepentimiento, hermano. Y esa gente al final, cuando escuchan predicadores que contienden, porque no es malo contender, pero como debe ser, hermano, con amor, con misericordia, con mansedumbre. No contendiendo, hermano, por vanagloria. Así no va a haber arrepentimiento, hermano. Ni menos esa gente va a llegar a los pies de Cristo, hermano. Y de hecho, hermano, el apóstol lo dice y lo menciona antes en Filipenses 1:15, para que vean que yo no estoy inventando ni poniendo palabras de más. No te voy a leer después si tú quieres puedes leer el contexto, pero dice, algunos dice la verdad, predican a Cristo, ¿por qué, hermano? Por envidia y contienda. Pero otros dicen que lo hacen de buena voluntad. Después tú puedes ver el contexto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, hermano. ¿Ah? Muchos predicadores, hermano, predican, hermano, por rivalidad o por vanidad, hermano. Predican sin amor, puro juicio, porque se sienten ellos como los iluminados, ¿cierto? Se sienten como los super ungidos, los intocables que el pecado no les quiere, ¿cierto? Es como esa oración del publicano, ¿se acuerdan? El publicano y el pecador. ¿Y cómo oraba el publicano? Gracias, Señor, decía, porque yo no soy como este pecador. ¿Cómo se ve el sentido ese pobre hombre, hermano? Ustedes no van a creer que hay gente que es así, hermano. Vanagloriosos, contenciosos. Y ahí el pecador, Señor, sé propicio a mí. La pregunta es, ¿quién llegó justificado? ¿El publicano o el pecador? Por eso hay mucha gente, hermano, así. Predican por envidia, solo por contender. Predican para humillar, hermano. O simplemente predican para creerse más que el hermano. O más que los demás. Solo buscan a través del Evangelio, hermano, ser reconocidos. Pero reconocidos a través de conflictos, de peleas, de malas contiendas, de una mala defensa del Evangelio. Y después vienen los enfrentamientos personales, hermano. Y todo se hace público, hermano. Y llega a dar vergüenza, hermano.
esta clase de gente, hermano, no predican por los méritos de Cristo, hermano, sino por sus propios méritos. No predican por amor a Cristo, ni por querer ayudar a una persona que conozca la verdad o que salga de la mentira. Les da lo mismo. Solo gente que solo predica, hermano, por afán y protagonismo. Buscan ser elogiados. Y me encima que los aplauden. Por eso, hermano, que hay tanta división hoy en día en la iglesia, hermano. Hay tanta contienda, hermano, y vanagloria en las iglesias, hermano. Porque unos dicen que son de tal pastor, otros dicen que son de tal denominación, hermano. Por eso nosotros aquí no tenemos denominación. No somos ni bautistas, ni evangélicos, ni pentecostales, ni metodistas, ni calvinistas, no sé, hermano. ¿Qué más? Tanta denominación que hay hoy en día, hermano. Al menos aquí en Berea nosotros no somos una iglesia denominacional. Nuestro fundamento es la Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios, son los mandamientos de Cristo. Esa es nuestra doctrina. Y les voy a dar un ejemplo, hermano. Un ejemplo chilensis. Pero voy a hablar un poquito para que se entienda para los que nos siguen de otros lados. ¿Ustedes se acuerdan del pastor Soto? Y otros más por ahí que también iban a la televisión, ¿cierto? Este tipo de pastores. Ahí tienen ustedes un ejemplo de pastores que van solo a contender. Van a la televisión, hermano. ¿Para qué? Para ser vistos, hermano. Para contender de mala forma. Estos pastores que les nombré, o este pastor, sabemos que son ministros falsos. A mí me da vergüenza ver a esta gente en la televisión, hermano. Porque iban a humillar al prójimo, hermano. Iban a juzgar a la gente, hermano. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ah? Y varias veces pasó, hermano. Así es como buscan, hermano, ser reconocidos. Hacen defensa del Evangelio, pero de mala forma, hermano. Contienden, pero con malas prácticas, hermano. Humillando y denostando al prójimo. Porque la verdad, hermano, que todos somos pecadores, hermano. Y si estamos aquí parados, y si estamos aquí es por la gracia de Dios, hermano. Porque Dios fue propicio a nosotros, hermano. Pero hay gente así, que hablan y predican sin amor. Por eso el apóstol nos llama, hermano, a no hacer nada por egoísmo, hermano. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, hermano. ¿Ah? Porque si haces eso, le estás robando la gloria a Dios. Y eso, hermano, es peligroso. Porque eso sí que Dios no lo acepta, hermano. Nadie puede venir a robarle la gloria a Dios, hermano. Nada hagamos por egoísmo, hermano. O por vanidad. Porque esto es vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Bueno, hermano, hay varias definiciones bien interesantes. La vanagloria, hermano, es el orgullo. Es la autoexaltación de ti mismo. Tener sentimientos de superioridad sobre otros. Creerse más que otros. Creerse más que los demás. A tal punto de llegar a sentirte autosuficiente en todo lo que hagas. Y eso ya es caer, hermano, en
arrogancia y soberbia. Por eso el apóstol, hermano, les describe estas palabras, porque esa era la preocupación de él, hermano, por la iglesia de Filipo. Por eso hay que cuidarnos, hermano, y siempre estar examinando nuestros corazones, hermano. Yo siempre a mi hijo le decía, porque estaba estudiando la profesión en la universidad, sé siempre humilde, le decía. Algún día a lo mejor vaya a ser un ingeniero, vaya a tener un cargo de responsabilidad, vaya a tener gente a tu cargo, pero sé siempre humilde. ¿Humilde en qué? En respetar, en siempre saludar. Estamos hablando de algo a nivel de empresa, digamos así, ¿cierto? Pero la verdad, hermano, que en la iglesia es lo mismo. Con mayor razón en la iglesia, hermano. Siempre uno debe hablar a los hijos y aterrizarlos. Para los que somos papá o mamá. Nunca que nuestros hijos o nuestros seres queridos o a la persona que vamos a aconsejar, hermano, hablar de que no tenga un más alto concepto de sí mismo o una autoexageración de sí mismo en cuanto a autoexaltarse. Que no tengan sentimientos de superioridad, sino que cada día uno debe superarse a sí mismo, hermano, nunca comparándose con los demás. Y de hecho, eso es lo que te dicen hoy en día los psicólogos, el mundo. Yo pensando un poquito en esto, yo dije, escucha, el mundo está así. La sociedad actual, hermano, está así. Los colegios, las universidades, los trabajos están así. Te dicen que tú debes ser así. Por eso es importante, hermano, que cada uno de nosotros siempre, hermano, debemos siempre, hermano, batallar con nuestra autoestima. En el sentido de siempre no perder la humildad, no perder la sencillez, hermano. No creernos superiores a los demás. Pero el mundo, los psicólogos te dicen, tú tienes que ser exitoso. Tienes que ser un profesional, pero espectacular, exitoso, y llegar arriba, a la cima. Así te dice el mundo. La pregunta es, hermano, ¿y si no eres profesional, por ejemplo? ¿Y si eres un simple trabajador? ¿No vales? ¿O acaso no vale también, si no puedes llegar a ser profesional, ser un buen trabajador, honesto, correcto, íntegro, que trabaje? Pero el mundo te dice todo lo contrario, hermano. El mundo te motiva a tu ego, a tu vanidad. Por eso, aquí tenemos dos lolitas adolescentes, ¿cierto? Dos niñitas que aprendan, hermano, estas cosas, porque son valores que algún día les van a servir. Y esto les va a hacer, hermano, valorar las cosas siempre, las cosas que se le dan. Por eso que la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y esto muchas veces incluso se ve hasta en las iglesias, hermano. ¿Se han dado cuenta ustedes de estos mensajes motivacionales que dan en la iglesia? Yo lo he hablado aquí, lo hemos hablado, ¿cierto? Ser un conquistador, ¿ah? Conquistar los reinos, ¿ah? Una iglesia grande, poderosa, llena de grupos de alabanza, hermano, y te esperan los miles, los cientos de miles, porque serás un campeón. La pregunta es, ¿te dice eso realmente la Escritura? ¿O la Escritura te habla y el Señor me habló siempre de ser humilde, hermano? Ahí está.
de ser sencillos. Por eso el apóstol decía, antes bien, con humildad decía. Por eso, hermano, que la falta de humildad, hermano, y la falta de amor, hermano, hace que el ser humano tenga una excesiva autoestima. Por eso que el ser humano, hermano, y la juventud hoy en día, y esta generación, está como está, pues, hermano. Porque tienen una autoexageración, una autoestima demasiado elevada, hermano. Hoy en día la gente por eso está más orgullosa y más arrogante. Y por eso hay más conflictos. Hay más peleas. Por eso que la gente busca psicólogos y pagan para que le digan lo que quieran. ¿O no? Sí, cierto. Y por eso que todos estos sistemas están en contra de la palabra de Dios, hermano. Porque la vida cristiana promueve todo lo contrario. No promueve este tipo de valores en las personas. El mundo refuerza el autoestima, el éxito. Y si no lo eres un fracasado. O sea, si no tenés profesión, por dar un ejemplo, soy un fracasado. Estáis condenados a trabajar de por vida en cualquier cosa. Pero yo he conocido mucha gente, hermano, que no han tenido profesión ni han pasado por universidad, hermano, que han llegado a ser excelentes personas. Y muy buenos trabajadores, hermano, que se han destacado. Pero hoy en día no, ya no basta eso, hermano. Son ejemplos que doy, hermano, hablando del contexto que estamos hablando, ¿cierto? Por eso el apóstol, hermano, habla de la humildad, de la sencillez, del amor, de la unidad. El mundo promueve todos estos valores, estos antivalores, y están llegando ahora a nuestros hijos. Lo digo tal vez a los hijos de los hermanos, pero en general esto es lo que se está viviendo hoy en día en la familia, hermano. Esto es lo que está abundando más hoy en día en la familia, hermano. Por eso Pablo decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo o a nosotros mismos. Hermanos, jamás estaremos más lejos de Dios. Y yo meditando en estas palabras, hermano, yo decía, jamás estaremos más lejos de Dios, hermano, que cuando oramos con orgullo, hermano, y soberbia. Y si a esto le agregamos, hermano, falta de amor, peor es, hermano. Y así hoy en día está la sociedad, hermano. Así hoy en día está la juventud. No solo desobediente a los padres, sino también están creando una generación, incluso dentro de la misma iglesia, hermano. No digo de esta, pero muchas iglesias están creando una generación, hermano, de cristianos y de gente ególatra y egoísta, con una falta de amor tremenda, hermano. La pregunta, hermano, si dejáramos un poquito, yo pensaba eso, si dejáramos un poquito de lado el orgullo y las contiendas y todas estas cosas, hermano, la soberbia, ¿cuántos problemas, hermano, o conflictos se solucionarían, hermano?
Por eso que si no obramos en humildad, jamás, hermano, nos pareceremos a Cristo. Por eso el Señor decía, aprendan de mí, que me encantan esas palabras del Señor, hermano. Aprendan de mí, decía Cristo. ¿Saben por qué me conmueven estas palabras de Cristo? Porque Él era Dios. Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo, hermano. El Creador, el que sostiene todo el universo, hermano. Y Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Decía. Dios mío, qué palabras, hermano. No sé si a ustedes, bueno, le llegan, a mí me llegaban esas palabras, hermano. Jesús fue el ejemplo más grande, hermano, de humildad, de amor y de humildad, hermano, en la iglesia. Y si actuáramos, hermano, o si actuamos por contienda o vanagloria, tendremos las mismas conductas, hermano, de la carne. Tendremos los frutos de la carne, hermano. Y ya no nos pareceremos más a Cristo, sino a quién nos empezaremos a parecer. Al diablo, ¿cierto? Porque él ha sido desde el principio orgulloso y soberbio. Y eso fue lo que lo llevó a que Dios lo destituyera, hermano, de los cielos. ¿Cierto? Ustedes conocen eso, ¿cierto? Y arrastró la tercera, cuarta parte de los ángeles, hermano, dejó por orgulloso y soberbio, hermano. Quería ser como el Señor o mejor que el Creador, que Él lo había creado a Él. Por eso, hermano, que hay que tener cuidado, hermano, con el orgullo y la soberbia. ¿Eh? Y Pablo nos exhorta a vivir no solo en obediencia, hermano, sino en humildad y amor. Si tú no vives de esta forma, hermano, no vas a estar viviendo, hermano, en la cruz de Cristo. No estaremos pareciendo, porque me incluyo, a nuestro Señor. Y eso, hermano, es tarde o temprano va a ser fatal, hermano. Vivimos en un mundo despiadado, hermano. ¿Cierto? ¿Para qué estamos con cosas? Vivimos en un mundo, en una sociedad, hermano, despiadada, hermano. Hoy en día, más que en muchos años o otras generaciones, vivimos en un mundo de tanta competitividad, hermano. Por alcanzar puestos de liderazgo, hermano. Hasta en la misma iglesia, hermano. ¿Cuántos no quieren ser líderes? ¿Cierto? Alcanzar liderazgo, pero ¿a costa de qué, hermano? Aunque la palabra liderazgo no existe en la Escritura. En la iglesia no hay líderes. En la iglesia hay siervos. Los líderes son los que se sirven de la gente. Y buscan ser líderes, ¿para qué? Para servirse. Y en este caso en la iglesia, muchos líderes hacen de la piedad ganancia para sacarle a la gente sus recursos. ¿Lo hemos hablado? Pero otra cosa es ser siervo de Dios. Otra cosa es servir al Señor, como Cristo lo hizo. Pero vivimos en un mundo despiadado, donde se nos enseña, hermano, de chiquito ahora, a pisotear al lado. ¿Para qué? Bueno, esto se ve mucho en los trabajos, ¿cierto? ¿Ah? Para tú sobresalir, para tú escalar, pasa por encima de la gente. Esto ocurre mucho en los trabajos. Hace poquito el pastor Andrés nos contaba y él pedía oración. Nuestro pastor Andrés Medina, ¿cierto? Pedía oración por su hermano en Estados Unidos y su cuñada. Fueron echados injustamente, hermano, por un gerente, no sé quién llegó, hermano, para meter a otra gente, hermano, sin mérito, y los echaron, hermano. Despiadadamente, sin misericordia, los echaron, hermano.
siendo buenos trabajadores, gente honrada, honesta, los echaron. Así está el mundo, hermano. Es un ejemplo que doy de lo que pasa en los trabajos muchas veces, que no valoran ni siquiera tu esfuerzo ni tu trabajo. ¿Por qué? Porque están este tipo de valores, hermano. Y el apóstol luchaba contra estas cosas, porque muchas veces estas cosas pasan en la iglesia. Cuesta creerlo, pero es verdad. ¿Para qué estamos? No nos pintamos, ¿no es cierto? Pasan en la iglesia. Hay iglesias donde no existe la unidad, hermano. Solo divisiones. Y seguramente este era el punto débil que tenía a lo mejor esta iglesia de Filipo. Tenía cosas muy buenas, pero había ciertos puntos que a lo mejor había debilidad ahí, hermano. Y por eso el apóstol habla estas palabras. Hoy en día hay mucha contienda y vanagloria en muchas iglesias, hermano. Iglesias donde no existe, como les decía, la unidad en la fe. Por eso, hermano, que ser cristiano, un verdadero cristiano, hermano, es una persona que sirve al Señor, que cada día tiene que negarse y tomar su cruz, como hablábamos la semana pasada. Y no todos quieren ser cristianos, hermano, porque la vida cristiana es de negarse cada día y tomar su cruz y seguir adelante. Por eso que muchos empiezan re bien y después, de a poquito, hermanos, se van yendo y después ya no los ven más. Justamente por esto, hermano. Porque se dan cuenta que el verdadero cristianismo, hermano, es de negarse. Es de ser humildes, mansos y dejar de lado, hermano, el orgullo, la soberbia. Agacharte de repente el moño, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Pucha que cuesta, ¿no? Pero hay que pedirle al Señor para que podamos llegar a ser como Cristo, hermano. Así que Pablo nos enseña a través de estas palabras cómo debemos ser como iglesia. Debemos estar unidos, en humildad, en amor, por medio de Cristo. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. O sea, ¿por quién? Por tu prójimo. No solo por tu familia, sino por aquel que está a tu lado, diariamente, semanalmente. Pablo, el apóstol, nos habla que no solo debemos, hermanos, velar por nosotros mismos. Eso te está diciendo en el fondo. No solo velar por nuestro propio bienestar, sino también por el bienestar de los demás. Y esa es lo que tenemos que aprender nosotros y traspasárselo también a nuestros hijos. No solo ver con nuestros propios intereses, sino también por los intereses, hermanos, del prójimo. No solo buscar el bien para ti. Hay gente que es así, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y sexto yo. Y si es séptimo y octavo, yo. Pero hay gente que es así, hermano. ¿Cierto? Yo. El yo. ¿Ah? No, hermano. El apóstol aquí lo que está diciendo es que todos debemos buscar por medio de Cristo el bien común de todos, hermanos. Y ayudar al más necesitado, al que esté pasando necesidad. Eso es la iglesia del Señor, hermano. Por eso que ya en Corinto, en la carta a Corinto, el apóstol dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
Y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, en un mismo corazón, en una misma mente, unidos en los mismos sentimientos. 1 Corintios 1:10. Y el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, ¿qué fue lo que caracterizó a la mente de Cristo? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo, hermano? ¿O en el apóstol? Bueno, hermano, la humildad, el amor, la unidad de la iglesia. Y de hecho él lo habla también en la carta a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso. Yo pues, decía el apóstol, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4, del 1 al 2. Otra epístola, pero lo mismo, la misma preocupación, hermano, para las otras iglesias también. Pablo nos habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Y en el lenguaje actual, mire qué interesante lo que dice. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndanse apoyo por amor los unos de los otros. Qué lindas palabras. Y yo te voy a mostrar, y con esto quiero terminar, te voy a mostrar, hermano, el ejemplo más grande de humildad, hermano, que puede haber tenido un ser humano. Y está en esta misma perícopa, en esta misma carta, en estas mismas palabras del apóstol, está el ejemplo, y lo quería dejar para el final, porque la verdad es ponerle la guinda a la torta, hermano, de lo que el apóstol estaba hablando. ¿Y qué mejor ejemplo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo? Filipenses 2, del 6 al 11. Estas son unas palabras, hermano, pero magistralmente inspiradas, hermano, por el Espíritu Santo en el apóstol, refiriéndose a Cristo. Se los voy a leer. El cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué palabras más inspiradoras del apóstol Pablo, hermano, por medio del Espíritu Santo? ¿Qué más ejemplo, hermano, de humildad y de amor que Cristo, hermano? Y aquí el apóstol lo expresa, lo refleja, lo escribió, lo pactó, hermano. Cristo renunció a todo lo que tenía, hermano, a su gloria, sin tener por qué hacerlo, hermano. Pero fue la expresión más grande de humildad y de amor, hermano.
Cristo padeció, hermano, lo que nadie padeció, hermano, por nuestro lugar, hermano, en la cruz del Calvario, hermano. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo, hermano, a salvar lo que se había perdido, hermano. En esa cruz vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Y no lo hizo como el Creador del cielo y la tierra, sino que lo hizo como un hombre mortal, como cualquier hombre. Y nació, hermano, en un humilde pesebre, hermano, como todo mortal. No nació en un palacio del rey, hermano, no nació en el palacio del hombre, hermano, ahí donde están los príncipes, todo, hermano, siendo Él el Hijo de Dios, Dios mismo, el verdadero príncipe, hermano, de este universo, nació en un humilde pesebre, hermano. Pobre. ¿Qué más humildad, hermano? ¿Qué más muestra de humildad? Vivió, hermano, como un humilde obrero, sin ni siquiera tener muchas veces para recostar su cabeza, hermano, porque ni eso a veces tenía. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando él decía, las zorras tienen guarida, ¿cierto? ¿Ah? Las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que, ¿qué mayor muestra de humildad, hermano? Murió como el más vil de los delincuentes. Murió como el peor de lo peor que podía haber en este mundo, hermano. Se humilló, hermano, hasta lo sumo. Murió en una cruz. Porque el que iba ahí a una cruz era lo peor de lo peor, hermano. Pero él prefirió humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es eso una tremenda humildad, hermano, de amor? Que lo llevó a la muerte, hermano, con nosotros. Así que, hermano, esta es la exhortación, hermano. Esta es la exhortación, no sé si la advertencia, pero lo que el apóstol Pablo nos quería hacer entender, hermano. Por eso que él decía que hay una misma actitud en nosotros, como la de Cristo, humildes, llenos de amor, de misericordia, para que realmente seamos discípulos verdaderos, hermano. Por eso, hermano, que no todo el mundo es cristiano. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Muchos dicen ser cristianos, pero ni siquiera se niegan a sí mismos, hermano. Porque cuando ven que tienen que servir y amar a los otros y negarte muchas veces, se van. Le dan vuelta a la espalda al Señor. Por eso el apóstol decía, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La misma actitud de Cristo es la que tenemos que tener cada día. Debemos cada día morir a nosotros. Tal vez no en forma física como Cristo, ¿cierto? En una cruz. Pero sí debemos morir cada día a nuestro ego, a nuestra vanidad, hermano. Por eso que habla de la humildad, habla del amor, de la sencillez. Debemos cada día morir. Y si no puedes, pídele al Señor. Tener los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el amor, la misericordia, el perdón.
Pídeselo al Señor. Y sé que Él te lo va a dar, hermano. Somos llamados, hermano, a despojarnos de nosotros mismos, hermano. A ser humildes como nuestro Señor. A amarnos entre nosotros, hermano. Esto es lo que este pasaje nos habla. Nos habla del amor, de la humildad y de la unidad de la iglesia. Así debe estar, así debe ser la iglesia, hermano. Eso quería, hermano, compartirles. Espero que esta palabra, hermano, la reflexione, medítela en la semana. Si algo queda, hermano, gloria al Señor, hermano. El Señor es bueno. Así que terminamos, hermano, este mensaje. Vamos a hacer una oración. Si quieren pueden pararse, hermano, y vamos a cantar una última canción que habla un poquito de esto, hermano. ¿Ya? Es muy linda, medítela también. Padre eterno, te damos las gracias por este día, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo que el apóstol nos da, el apóstol Pablo, que nos anima a ser unidos, Señor. Que nos anima a vivir, Señor, en armonía, en unidad, en amor, en humildad, Señor, en sencillez. Dios mío, que podamos ser como Cristo, Señor. Este es el ejemplo más grande que tenemos de humildad. Ser como Cristo, Señor. Y poder tener estos valores, Señor, en nuestra vida como cristianos. Y poder cultivar, Señor, cada día la humildad, la sencillez, la templanza, la mansedumbre. Por eso Cristo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, decidiréis para vuestras almas. Dios mío, queremos ser como Cristo. Gracias, Señor, por este tremendo ejemplo del apóstol, que aún preso en una cárcel, Señor, su gozo era ver a los hermanos unidos, era ver a los hermanos en humildad y en sencillez, preocupándose los unos por los otros. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.